recibir una segunda porción. Ella les dijo que si ya les había tocado su porción, ¿por qué se volvían a formar, dado que solo se podía pasar una vez? Ellos con orgullo dijeron: es que nosotros somos los hijos de los pastores. Por supuesto, tuvimos que enseñarles que entre las bendiciones de ser hijo de pastor no estaba incluido ningún derecho a comer más galletas que los demás. Pero me temo que muchas veces nosotros pensamos así, que la posición implica privilegio. Nos sentimos tan importantes y estamos tan centrados en nosotros mismos que queremos el mejor asiento en el lugar, la mejor posición en la fila del desayuno, el espacio para estacionar más cercano al edificio, y relacionamos posición con privilegio. Según nosotros, a mayor importancia, mayores privilegios. Mientras más grandeza, mayor reconocimiento y beneficios personales. Pero Jesús enseña una lección a sus discípulos que nadie que siga a Jesús debe olvidar. Nos enseña el significado de la verdadera grandeza. En el reino de Cristo, la grandeza radica en ser como Él. La grandeza no es reconocimiento, privilegio y beneficio personal. La grandeza es reflejar el carácter y ejemplo de Cristo. Mientras más nos parezcamos a Jesús, más grandes seremos en verdad. En las palabras de enseñanza que Jesús da a sus discípulos encontramos por lo menos 3 rasgos del carácter y acciones de Jesús que nos hacen grandes en verdad. Jesús nos enseña la actitud, la acción y la motivación que debe caracterizar a los que son grandes e importantes en su reino. Así que veremos en las palabras de Jesús la actitud, la acción y la motivación que debe ser parte de nuestra vida como discípulos de Jesús. Veamos la respuesta de Jesús a sus discípulos en Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús, quizá pensó: por lo visto, esto me va a llevar tiempo, y se sentó para decirles su enseñanza. Si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser grande en verdad, si alguno quiere ser el más importante, si alguno quiere ser el mayor, hay una actitud y una acción básicas que deben mostrar. Consideremos primero la actitud. El que quiere ser grande e importante debe vivir con una actitud de ser, no el primero, sino el último, no el mayor, sino el menor. Una actitud de profunda humildad ante los demás. Si alguno quiere ser grande, no debe tener una actitud de vanagloria, de presunción, de exigir a los demás sus reverencias y pleitesías. Sino considerarse verdaderamente y actuar como el menor, el menos importante, el que debe ser el menos visible, al que menos deben reconocer. Esta es una actitud del corazón. Pero lo que nos sale con más facilidad es lo contrario. De hecho, nos pasa como el caso que Jesús atiende en otras enseñanzas en los Evangelios. Jesús observó que, al llegar una fiesta, las personas se peleaban por ocupar los primeros o más importantes lugares. Es decir, pensaban de sí mismas: yo soy digno de este lugar principal porque soy muy importante. Jesús enseña de manera práctica esta actitud de la que estamos hablando. Cuando te inviten a una boda, no te sientes en los lugares principales, no sea que otro más distinguidos que tú esté convidado por el anfitrión y te pidan que te retires del lugar. Al contrario, siéntate en el último lugar y cuando venga el anfitrión te invitará a ir a un lugar de honor. ¿Te ha ocurrido algo parecido? No exactamente ese mismo caso, pero recuerdo en una ocasión en que iban a dar un premio académico y estaba casi seguro que yo me lo ganaría. Cuando la persona empezó a describir el premio y el mérito del que lo había llevado, yo estaba seguro que dirían mi nombre al final de tantas alabanzas. Cuando me di cuenta que ya estaban a punto de decir el nombre del galardonado, comencé a tomar impulso para levantarme en medio de una gran ovación. Pero al final de cuentas, otro nombre salió de los labios del maestro de ceremonias. Entonces, se hizo una realidad la verdad espiritual detrás de estas indicaciones de Jesús. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Ser considerado por los demás como el primero o el más importante no debe ser la actitud con la que vivamos como discípulos de Jesús, sino ser humildes como Él. Él nos modeló la grandeza a través de su humildad. Siendo Dios se hizo hombre y como hombre estuvo dispuesto a la muerte más humillante, la crucifixión. Lavó los pies de sus discípulos que horas después lo negaron y se avergonzaron de Él. Él mantuvo esa misma actitud durante todo su ministerio en la tierra. Nos metemos en tantos problemas por nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez. Despedazamos relaciones importantes solo por no querer doblegar nuestro orgullo.
Pero la Biblia nos enseña que los que al final de cuentas disfrutan las bendiciones de Dios son los humildes. Los que están dispuestos a humillarse delante de Dios. Mientras más tengas una actitud humilde como la de Cristo, más grande serás. Porque en el reino de Cristo la grandeza radica en ser como Él. Pero Jesús remarca no solo una actitud, sino también una acción que deben practicar los que son grandes o importantes. Jesús dice que el que quiera ser el primero sea el que sirva a todos. Que contraste con la mentalidad en la que hemos crecido. Ser importante en el mundo quiere decir estar rodeados de privilegios y beneficios. Ser importante es que te sienten en el mejor lugar y que las personas estén a tu servicio, estén para facilitarte la vida, para hacer tu vida más cómoda. Pero Jesús está diciendo algo contracultural. El más importante no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve la mesa. El más importante en verdad es el que ve una necesidad y hace lo que está a su alcance para atenderla. Es el que ve unos zapatos fuera de lugar o unos platos sucios en la cocina y en lugar de exigir o despotricar, se arremanga la camisa y le pone solución práctica al asunto para beneficio de los demás. Los discípulos somos llamados a ser grandes a través del servicio. Si hay algo que deben decir de ti y de mí es, que servicial es esa persona. No importa cuántos títulos académicos o eclesiásticos tengas, no importa cuánto conocimiento o experiencia tengas, no importa cuántas relaciones o posicionamiento en la comunidad tengas, lo que debe destacar de ti y de mí es que cuando hay alguna necesidad, la primera acción que se desprende de nuestros corazones es servir. Y es que cuando servimos nos parecemos increíblemente a aquel que dijo en Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para Jesús el servicio no era un concepto, sino era parte de su misión. Aquel que tenía toda autoridad en el cielo y la tierra, mostró el servicio al lavar los pies mugrientos y hediondos de sus discípulos, modelando el servicio de tal forma que lo debe caracterizar a todo aquel que se llama seguidor de Cristo. Como vemos, ser discípulo de Cristo no se trata de privilegio, de posición y de prestigio, sino se trata de una vida humilde de servicio que refleje la grandeza de Cristo, que no necesita humillar a nadie, denigrar a nadie, violentar a nadie para demostrar su posición. Sino que, a través del servicio humilde, se demuestra la grandeza del Maestro a quien seguimos. Y así fue con él, así debe ser con nosotros. Porque en el reino de Cristo, la grandeza radica en ser como Él. Ya tenemos la actitud, ser humildemente el menor. Ya tenemos la acción que nos debe caracterizar en todas nuestras relaciones y situaciones, el servicio. Ahora nos falta la motivación, que nos debe mover en esta vida y en todo lo que hagamos. La gloria de Dios. Jesús les sigue diciendo a sus discípulos en Marcos 9:36-37. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús profundiza ahora en lo que debe movernos a la acción, lo que debemos considerar como el motor al actuar como discípulos del Señor. Lo hizo de una manera muy vívida. Puso a un niño en medio de aquellos que habían estado disputando quién sería el más importante. Siguiendo esa mentalidad mundana de quién es el más importante, ninguno de ellos consideraría a ese niño como alguien a quien debían prestar atención o hacer algún servicio. Porque en esa mentalidad del mundo, se sirve o se hace algo bueno si es que vamos a recibir algo a cambio. Y un niño no te puede recompensar. Un niño no puede darte su voto en una campaña electoral. Un niño no puede darle likes a tus publicaciones. Un niño no puede dar algo a tu corazón movido por el mero provecho personal. Entonces, ¿por qué los grandes deben servir incluso a personas de las que no vayan a obtener algún provecho o beneficio? ¿Por qué los que son importantes deben interesarse en personas que no puedan regresarles la atención? Porque los grandes no sirven solo a quien está enfrente, sino entienden que todo lo que hagan por alguien más que no les puede devolver el favor, como en el caso de un niño, lo están haciendo al mismo tiempo para alguien más, lo están haciendo para Jesús mismo, y al hacerlo para Jesús, lo están haciendo para Dios que lo envió. Los discípulos de Jesús no debemos ser movidos por lo que obtendremos de alguna interacción o situación, sino debemos ser movidos por la gloria de Dios. Es glorificado el Señor cuando sus hijos actuamos en todo lo que hacemos como los menos importantes, sin afán de destacar por encima de los demás para
nos vean y nos exalten, y servimos a las personas que Dios nos pone en el camino sin importar qué sacaremos para nosotros en esa interacción, sabiendo que al actuar así, al final de cuentas, lo estamos haciendo para Él. A Jesús mismo sirves cuando sirves humildemente como Jesús. Y al servir a Jesús sirves a Dios. Así lo hizo Jesús y así lo debemos hacer nosotros. Porque en el reino de Cristo la grandeza radica en ser como Él. Teniendo la actitud de Jesús que no se aferró a ser como Dios, sino se humilló a sí mismo. Siguiendo la vida de servicio de aquel que no vino a que lo sirvan, sino a servir y siendo motivados por glorificar a Dios como lo hizo Jesús en toda su vida. Evaluemos nuestros corazones a la luz de la enseñanza de Cristo. ¿Estamos interesados en nuestra fama, prestigio, reputación o reconocimiento o en la gloria de Dios? ¿Estamos interesados en involucrarnos en las cosas del reino para ser vistos o para ser invisibles con tal de que todos vean a Jesús? Me interesa servir solo cuando seré reconocido de alguna forma. Me entusiasma estar en el escenario donde otros me pueden ver tanto como estar en alguna posición en la que nadie más que Dios mirará lo que hice para Él. Me mueve a la acción la idea de que recibiré personalmente algo bueno a cambio o mi sola motivación es que Dios sea glorificado, aunque nadie me note o compense de alguna manera a mí. Seguiría sirviendo si me aseguraran que voy a ser completamente invisible al ojo humano. En fin, en esto de la grandeza verdadera, nos falta mucho para seguir creciendo, pero gracias a la obra del Señor Jesús podemos aspirar a seguir avanzando y creciendo porque Él nos garantiza que la obra que se ha comenzado en nosotros será completada en Él. Seamos grandes, seamos importantes, seamos los mayores siendo los menores y sirviendo a todos movidos por la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Resurrección, by Wilbur Madera Rivas, Sumari. Sin la resurrección, la historia está inconclusa. Generalmente, una buena historia capta nuestra atención. Nos suelen gustar las historias. Y sobre todo, las historias que tienen un final feliz. No sé si te ha pasado que, viendo una película, sobre todo si es cine de arte, a veces te quedas confundido cuando empiezan a aparecer los créditos de la película, y no es un final feliz. El protagonista muere, o la pareja protagónica no quedan juntos o el niño nunca encuentra a sus padres o cosas así. Y te quedas preguntándote, ¿así termina? Nos confunden las historias que dejan sin resolución la trama o nos dejan sin una certeza resolutiva del problema planteado en el argumento de la historia. Algo así nos pasaría si dejáramos nuestro recuento de los últimos eventos en la vida de Cristo en su primera venida en lo que sucedió en su crucifixión. Si la historia de Jesús terminara con la crucifixión, quizá fuera una historia conmovedora y dramática, pero estaría inconclusa. Porque la historia de Jesús no podía terminar solo con su muerte. Jesús mismo, de antemano, había comunicado a sus discípulos lo que iba a acontecer en esos últimos días. Este era, como hemos dicho, un programa inalterable orquestado divinamente. Jesús dijo en Marcos 10:33, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Jesús les dio la película completa, pero los discípulos en ese momento no captaron. Ahora sí, como nos decían nuestras mamás cuando no recordábamos la lección, fuiste de noche a la escuela. Los discípulos pasaron de noche por la escuela al respecto de este tema. Para empezar, como que no les quedó claro lo de los padecimientos y muerte de Cristo, y mucho menos alcanzaron a escuchar a conciencia la última parte de este anuncio, que era de suma importancia para interpretar todos los acontecimientos y sus vidas. Se perdieron el pequeño detalle de que iba a resucitar al tercer día. La resurrección de Jesucristo ha formado parte indispensable del mensaje cristiano desde el principio. No se tiene una exposición del Evangelio puro sin la piedra central que es la verdad de que en Jerusalén no podrás encontrar los restos mortuorios de Jesucristo. Visitar la tumba de Cristo es solo ir a ver un sepulcro vacío. La verdad de que Jesucristo resucitó ha sido una columna fundamental del cristianismo. Sin la resurrección de Jesús, el cristianismo se cae por completo.
Así que este día necesitamos terminar bien la historia que empezamos desde la semana pasada con la entrada triunfal, luego la noche anterior a su muerte, pasando por su crucifixión y ahora hablaremos de los acontecimientos que sucedieron ese primer